Bien, muy buenos días a todos. A nombre del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, del doctor Pedro Salmerón, su director, les damos la más cordial bienvenida. Estamos aquí reunidos para la presentación de un volumen, La Doctrina Carranza, de la doctora Rosa Isabel Gaitán. Me voy a permitir leer las brevísimas hojas de vida de nuestros participantes de esta mañana. Rosa Isabel Gaitán es doctora en Relaciones Internacionales, cuenta con un diplomado en Estudios Literarios por la Universidad Iberoamericana y en Literatura Mexicana por la UAM. Fue reconocida con la medalla Gavino Barreda al Mérito Académico, es profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y ha publicado libros y artículos en México y el extranjero, entre ellos Las Relaciones Internacionales de México en el siglo XIX, de la independencia formal a la actualización de la independencia. Hago un breve paréntesis porque luego estos eventos se vuelven como muy serios y hay una fase de Rosa que a mí me gusta presumir muchísimo y que ustedes deberían conocerla también. Es una extraordinaria poeta con algunos libros ya publicados, algunos en punto de partida de la UNAM, si no estoy equivocado, y que de verdad vale mucho la pena también leerla, además de su faceta como investigadora. También nos acompaña el doctor Luis Barrón, que es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Actualmente es director de la revista Histor del CIDE y profesor, investigador y director de la División de Historia de la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado numerosos artículos y entre sus libros destacan Carranza, el último reformista porfiriano, Historias de la Revolución y en coautoría con Guillermo Trejo y Claudio Jones, Contra la pobreza, por una estrategia de política social. Nos acompaña también Víctor Hugo Morales Meléndez, que es maestro en Geopolítica y Seguridad Global por la UNAM, actualmente director general en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se ha desempeñado, entre otras cosas, como embajador de México en Honduras, como jefe de la Cancillería de las Embajadas de México en Italia, en el Reino de Bélgica y en el Gran Ducado de Luxemburgo, y como representante permanente alterno ante la ONU para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Bien, sin más, y porque el tiempo aquí es muy preciso en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, le cedo la palabra entonces al doctor Luis Barrón, si les parece, y empezamos esta presentación. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Doctora, muchísimas gracias por invitarme a presentar el libro, me siento muy honrado de compartir la mesa con usted y con los colegas. Yo quisiera decirles que en las presentaciones del libro, generalmente una de dos, o nos metemos los académicos a decir cosas muy profundas del libro y entonces se hace todo muy aburrido, o nos dedicamos ahí a decir cosas medio banales, ¿no? Y porque no leímos el libro, pero nos invitaron. Yo quisiera hacer una cosa entremezclada, porque este libro en particular está hecho por una académica muy seria, pero es un libro extraordinariamente bien escrito. Yo de verdad les recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Se van a sentar, van a empezar y cuando se den cuenta ya lo terminaron. En una sentada lo van a leer. Es verdaderamente una maravilla, una joya la prosa que tiene este libro. Y eso es muy difícil hacerlo para un libro que está tan bien investigado. De verdad, eso es una cosa que los académicos, bueno, yo me siento muy envidioso ahora sí, ¿no? Porque los académicos generalmente no logramos eso, no logramos el balance entre hacer un libro que puede leer cualquier persona cualquier domingo y un libro que puede enseñarle a los colegas especialistas, ¿no? Yo aprendí de la primera página a la última con este libro y lo disfruté de verdad enormemente. Yo les recomiendo muchísimo que se tomen el tiempo y que lo lean.
La doctrina Carranza no es un tema que generalmente uno encuentre así en las primeras búsquedas, ¿no? Uno trata de investigar a Carranza y se mete a la biblioteca y va al fichero, se mete a la computadora, y la doctrina Carranza no es lo primero que sale, no es uno de los temas más investigados sobre Venustiano Carranza. De hecho, yo creo que este es el primer libro que realmente hace una investigación de la doctrina Carranza, no hay otra monografía como esta. Y la doctrina Carranza, pues en realidad antes de empezar a leer el libro, yo decía, bueno, la doctrina Carranza se puede estudiar básicamente desde 3 puntos de vista, ¿no? O la ve uno desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Uno trata de, un estudioso de las relaciones internacionales, por ejemplo, diría cuál es la teoría que hay aquí atrás, ¿no? Y la pondría en el contexto de las teorías de las relaciones internacionales. O se puede ver desde el punto de vista de lo que pasaba en el momento, es decir, como una respuesta del presidente Carranza ante el contexto que está enfrentando, nacional o internacional, ¿no? Juntos, lo que está pasando en la Revolución Mexicana. Recuerden que el momento en el que se desarrolla la doctrina Carranza y la Revolución Mexicana es el mismo momento en el que está sucediendo la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces el contexto es muy importante, ¿no? Para poder entender la doctrina Carranza. O se podría ver desde el punto de vista del personaje, es decir, uno estudia a Venustiano Carranza y entonces dice, bueno, ¿cómo hace sentido la doctrina Carranza si uno ve al personaje? Esto es un poco, ¿no?, lo que me rondaba a mí en la cabeza cuando recibí la invitación, ¿no?, para presentar el libro. Me dicen, oye, ¿quieres presentar el libro? Y yo digo, bueno, pues por supuesto, no es un tema que a mí me interesa, Venustiano Carranza es un personaje que yo admiro muchísimo, sí lo quiero presentar, y entonces empecé a darle vueltas al asunto, ¿no? Luego recibo el libro, lo abro y pues ¿qué creen? Que el libro es precisamente lo que hace. Es decir, este libro tiene una primera parte en donde trata de explicarle al lector por qué son importantes las relaciones internacionales, por qué la política exterior se puede estudiar desde distintos puntos de vista, por qué es importante hacerlo antes de meterse a estudiar la doctrina Carranza, y después pasa inmediatamente a explicar quién es Venustiano Carranza. ¿Cuáles son las cosas, ¿no?, que podemos destacar de su biografía que nos podrían ayudar a entender por qué desarrolla una política exterior y una doctrina de política exterior como esta, que es la doctrina Carranza, ¿no? Una vez que hace eso, entonces el libro ya nos empieza a explicar cuál es el contexto internacional, qué es lo que está pasando al final del siglo XIX, cuál es el contexto mundial que enfrenta México cuando viene el final del Porfiriato y la Revolución Mexicana, y eso después se entreteje con una narrativa deliciosa de todo este periodo, ¿no?, del periodo que va básicamente desde el levantamiento de Madero hasta el asesinato del presidente Carranza, y poniendo mucho énfasis, digamos, ¿no?, en cuáles son las diferentes visiones de política exterior que van teniendo Madero, Huerta y después Carranza como primer jefe y después como presidente. Al final el libro, estoy tentado a decirles que la conclusión está tan bien escrita que podrían nada más leer la conclusión, pero olvídense de lo que acabo de decir, lean todo el libro, no lean nada más la conclusión, pero al llegar a la conclusión hay una síntesis de todos los argumentos que se han venido desarrollando y que explican perfectamente bien por qué la doctrina Carranza se expresa o está expresada de esa manera. Es decir, cuando termina uno el libro, uno entiende perfectamente bien por qué el presidente Carranza fue tan exitoso en política exterior. Cuando uno ve la vida de Venustiano Carranza, sobre todo cuando uno lo ve en los libros pues más tradicionales de historia, uno como que se queda con el sentimiento de que al final pues Carranza fracasa, ¿no? Es decir, es un presidente que termina asesinado en la Sierra de Puebla y que después prácticamente pasa como a segundo término en la historia del siglo XX mexicano, ¿no? Y cuando uno lee este libro se da cuenta de que si hay algo que explica el siglo XX mexicano es la política exterior del presidente Carranza. Entonces, entender cómo es que un personaje
que se forma, bueno, que nace en un pueblo en medio del desierto, en el norte de México, separado, digamos, ¿no?, del centro político del país. ¿Cómo es que un personaje que nace ahí y que se educa regionalmente y que crece regionalmente, cómo es posible que desde el momento en el que toma el liderazgo de la revolución es quizá el presidente más exitoso en términos de la política exterior mexicana, considerando el contexto, ¿verdad? Un contexto complejísimo, no solamente interno, por todos los enemigos que está enfrentando, sino externo, por la Primera Guerra Mundial y el conflicto de Estados Unidos con Alemania, ¿no? Y cómo Carranza lo maneja de verdad de una manera magistral, ¿no? Entonces, este libro yo creo que pronto se va a convertir en un libro de texto. Es un libro que todas las escuelas de Relaciones Internacionales, todas las licenciaturas de Relaciones Internacionales, todas las escuelas de Política Exterior van a estar leyendo, van a estar analizando. Hace rato se comentaba antes de que empezáramos que cuando hablamos de la política exterior de México hacemos un salto generalmente, ¿no?, de la política exterior de Juárez, que es muy importante para México porque se da también en un contexto muy particular, ¿no?, sobre todo de la intervención francesa, pero de ahí saltamos a la mitad del siglo XX, hablamos de la doctrina Estrada, ¿no?, y pues la política exterior en México básicamente es eso, y hay ese hueco enorme en medio que de ninguna manera puede ignorar lo importante que fue, tanto en términos del éxito del gobierno mexicano, ¿no?, manejando la política exterior, obviamente representado por Venustiano Carranza, como sentando las bases de lo que va a ser después la política exterior mexicana hasta el día de hoy, ¿no? Termino nada más con esta reflexión. Si ustedes ven lo que está pasando en Venezuela y toda la presión internacional que hay ahora, ¿no?, para que haya un cambio de régimen en Venezuela, México está tomando esta posición de decir, pues la no intervención es un principio básico de la política exterior mexicana. ¿Cómo podemos hacer compatible eso con lo que está pasando en Venezuela? Bueno, pues el gobierno actual de México está tratando de recuperar un principio básico de la política exterior mexicana, que es el principio de no intervención, ¿no? Entonces, claro que ese es un debate muy complejo, pero las bases de la política mexicana vienen de este pronunciamiento de Carranza que se da, decíamos, a lo largo de varios años, pero que culmina, digamos, ya escrito como una doctrina ya escrita, coherente, completa, en el informe presidencial de Carranza en 1918. Entonces yo con esto termino porque sé que el tiempo es muy justo aquí y necesitamos hablar todos. Otra vez, de verdad, doctora, de verdad le agradezco muchísimo que me haya invitado. Qué bueno que están aquí. Disfrútenla porque de verdad están frente a un personaje muy importante, muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrón, por sus palabras sobre la obra. Y sí, efectivamente, el tiempo aquí es oro y además queremos que Rosa nos platique qué la metió a escribir estas 400, 500 páginas sobre la doctrina Carranza. Pero antes vamos a escuchar a nuestro diplomático invitado hoy, al doctor Víctor Hugo Morales, sobre esta misma obra, la doctrina Carranza. Muchísimas gracias. 3 agradecimientos iniciales, desde luego a la doctora Rosa Isabel Gaitán, autora de esta impresionante, extraordinaria obra, desde luego también a la Universidad Nacional Autónoma de México por permitir a la Cancillería justamente tener presencia para poder dialogar sobre este libro, y desde luego un reconocimiento al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México por hacer posible, por fomentar este tipo de investigaciones y de publicaciones que mucho ayudan y contribuyen a la memoria histórica de México. Y antes de iniciar, bueno, realmente trabajo aquí tan cerca que siempre me confío en el tiempo, pero retomo el último comentario del doctor Barrón. Estaban conmigo una delegación de japoneses justamente interesados esencialmente en saber qué sucede, cuál es la posición de México con Venezuela, y lo digo un poco en el sentido de una disculpa por la tardanza, pero era justamente platicando sobre un tema particularmente esencial y pertinente como es la doctrina Carranza, y que tanta atención y tanto interés causa
incluso más allá de la región latinoamericana, ¿no? Así que esa es la razón por este pequeño impasse. Pero quisiera yo iniciar también justamente señalando lo que una cita que hace la doctora Gaitán al inicio incluso de la introducción. Ella cita a Luis Cabrera y yo creo que es esencial poder recordarlo. Y dice Luis Cabrera, y está en el libro: es necesario rectificar la opinión extranjera sobre los gobiernos fuertes de México. Me parece que no podría ser más actual y más oportuna justamente esta aseveración de Luis Cabrera. Repito, es necesario rectificar la opinión extranjera sobre los gobiernos fuertes de México. Así empieza el libro y creo que es, repito, muy pertinente, muy actual. Celebro en consecuencia la utilidad del libro, su pertinencia actual y la capacidad visionaria de la doctora Gaitán para escribirlo. Este libro, como lo señala el doctor Barrón, es una obra madura, producto de una investigación minuciosa, perseverante, pero sobre todo metodológicamente impecable. Como no podía ser de otra manera, tiene y abreva de fuentes secundarias, pero particularmente tiene mucha investigación de archivo. Y en ese sentido, sí quisiera destacar el hecho de que el libro, buena parte de él, está escrito gracias a la investigación en el Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que creo que es un manantial de información, de datos, de conocimientos para producir este tipo de obras tan relevantes, repito, para rescatar la memoria histórica nacional. Pero la autora, y eso también es muy interesante, no se limita solo a la pura investigación documental per se. La obra posee además un apartado inicial sobre teoría de la política exterior, que es rico y es enriquecedor, y no tiene desperdicio. ¿A qué me refiero? Con la lectura de dicho apartado, que es el inicial después de la introducción, podemos profundizar justamente en el concepto mismo de política exterior. Cito lo que la autora inicialmente señala al respecto. Honrando mis lecturas y mi información, mi propuesta iba desde entonces por acercarse a la política exterior mexicana como a un asunto complejo, vinculante de los escenarios interno y externo, con la caracterización propia de una sociedad que es puesta en el sistema internacional de manera violenta, lo que interrumpe una posibilidad de desarrollo propio. Hasta ahí la cita. Primero, cuando hablamos de política exterior, estamos hablando de un asunto complejo. Segundo, la política exterior vincula el ejercicio y la dinámica del poder interno. Y tercero, se proyecta como representación única del Estado hacia el exterior. Y cuarto, se da en un escenario internacional que condiciona y desafía. Falta, para el caso mexicano, un elemento que para el autor es esencial: la búsqueda del desarrollo nacional. Y en consecuencia, más adelante, la propia autora, la doctora Gaitán, nos dice: en el siglo XX y también en el siglo XIX encuentro una constante en la vinculación que se realiza a través de la política exterior entre los niveles interno y externo de un país como México, y esto es la estrategia de desarrollo. En consecuencia, tenemos una triada que engloba el entendimiento de la política exterior para la doctora Gaitán, y se me hace muy pertinente: política interna, contexto internacional y estrategia de desarrollo nacional. Esto, desde luego, en el plano estrictamente teórico. Pero los siguientes capítulos del libro, que son el grueso justamente del libro, se encargan de demostrar que así ha sido, que esta triada es en verdad y explica en gran medida el desarrollo no solo de México, el desarrollo de su propia política exterior. Pero también particularmente la necesidad de concebir políticas que posibiliten justamente el tercero de los elementos de la triada que he señalado. Ese es otro de los méritos de la obra que estamos aquí presentando. Esa concepción de política es una base para analizar, desde luego, la doctrina Carranza, que parte del contexto político revolucionario, sin duda, del acomodo y reacomodo de las fuerzas internas, además con un profundo conocimiento de la historia nacional.
que atiende como condicionante y desafío el contexto internacional prevaleciente. Ya lo señaló el doctor, está la Primera Guerra Mundial justamente en ese contexto, pero también de un país que es nuestro vecino con intenciones imperialistas y que intenta imponer y hacer posible una estrategia de desarrollo. Entiendo que ese justamente es el camino que la autora nos invita a seguir, es decir, entender la situación interna, entender la situación internacional, el contexto internacional y particularmente cómo lograr el desarrollo nacional, la estrategia de desarrollo nacional. Me parece que ese es el hilo conductor de todo el libro. Ahora bien, permítame comentar lo siguiente, justamente hablando del personaje. Carranza fue un estadista, una persona de Estado que entendía el valor del poder, el valor mismo del Estado, con la mirada puesta hacia el futuro. La investigación que tenemos en las manos habla del poder, y el concepto de poder es atemporal. Analiza el poder interno en el marco de la descomposición de lo que quedaba del porfiriato y la lucha por el poder mismo en el ambiente revolucionario de ese momento, pero sobre todo el poder internacional, las pretensiones imperialistas y el juego de influencia de otros actores internacionales en México. Es decir, aquí participa desde luego Estados Unidos, que es un actor muy relevante en el ámbito de la Revolución Mexicana, pero también las viejas potencias europeas que en ese momento están dejando de ser lo que habían sido tan hegemónicas, que están en su gran guerra, como acostumbran ellos llamar a la Primera Guerra Mundial, y desde luego también que intervienen otros actores regionales importantes. Vemos nosotros el contexto de la revolución y nos acordamos del grupo ABC, ¿no? Argentina, Brasil y Chile, justamente tratando de mediar en materia de la Revolución Mexicana. Así que hay este contexto internacional y estos actores que intervienen. Pero también el libro habla de independencia, de la autonomía que debía tener, que debe tener el accionar mexicano en materia de política exterior. Además, la obra habla de prestigio, del prestigio que adquirió México a nivel regional y mundial a través de su política exterior y que el doctor Barrón lo ha señalado de manera clara. Así llegamos al objeto de estudio, que es la sistematización de una brillante investigación académica para los elementos que fueron conformando dicha política exterior. Es decir, en el libro tenemos esta triada que les he señalado, pero también nos va llevando de la mano a cómo sistematizamos todos estos elementos que permiten generar una doctrina de política exterior, como es la doctrina Carranza. Elementos que no parten de la nada, por otro lado, sino que tienen bases históricas, económicas y políticas. En suma, tienen bases de poder. Repito, este es un libro que habla del poder y del ejercicio del poder, de la forma de utilizar el poder. Recordemos que México había sido un país agraviado, al punto de ser brutalmente cercenado, y había sido un país invadido al punto de albergar incluso un monarca extranjero. Pero también el país había sido y era durante el movimiento revolucionario un país fuertemente presionado desde el exterior al punto del chantaje, y el reconocimiento estuvo siempre en esa mira. Es en ese momento histórico que interviene el sentido de Estado de Carranza y la proyección internacional de su pensamiento. Esas son las fuentes de las que abrevaría justamente la doctrina Carranza. De los muchos méritos que he señalado que tiene el libro, y el más relevante, en mi opinión, es la centralidad que la autora da a la doctrina Carranza, que incluso da nombre al libro, que permite pues justamente focalizar toda una vida, que es la de Carranza, toda una circunstancia nacional, que es el México revolucionario, y un contexto internacional tan complejado, justamente para llegar a centralizar la atención del lector en la doctrina Carranza. Esta como el posicionamiento que sintetiza el legado histórico, político de los principios de la política exterior de México. Las presiones existentes a las que me refería son destacadas en el siguiente párrafo que de manera puntual señala la autora. Esto está ya en la página 446. Una vez aprobada la Constitución de 1917,
Estados Unidos siguió presionando para que se diera marcha atrás a los artículos que más perjudicaban a los intereses de sus inversionistas. La actitud de Carranza fue negociar inflexiblemente en materia de asuntos internos sin intervención de ningún poder externo. En suma, Carranza fue, además de una persona de Estado, un político nacionalista y patriótico. Supo anteponer los intereses nacionales a cualquier otra consideración y presión externa. El legado doctrinario de Carranza en materia de política exterior se explica por esa posición fuertemente nacionalista. Por ello, cuando analizamos, más aún, cuando el país hace valer su soberanía y defiende el principio de no intervención, está justamente aplicando la doctrina Carranza. Cuando en nuestras relaciones con el mundo abogamos por la igualdad soberana y jurídica de los estados, cuando hacemos valer el principio de que ningún extranjero puede tener en México una posición de privilegio sobre los mexicanos, estamos hablando y estamos aplicando la doctrina Carranza. 12 años después de anunciada la doctrina Carranza, se anunció también un corolario de la misma, la doctrina Estrada, que se limita al tema de reconocimiento, pero no tiene, por ser un corolario, la amplitud de miras de la doctrina Carranza, que es, repito, la que condensa el legado histórico, político y de principios de la política exterior mexicana. Y en ese sentido, repito, es muy relevante, muy importante y una gran aportación al entendimiento y a la discusión incluso pública y actual de este libro que se está presentando. En la página 530, y ya casi termino, del libro, la doctora Gaitán nos ofrece una brillante síntesis de su estudio sobre la doctrina Carranza, y es justamente las conclusiones, que es lo más relevante, me parece rescatable, pero ya, coincido, hay que leer todo el libro. No puede dejar de mencionarles porque determina lo que pueden ustedes como lectores justamente encontrar en esta obra. Así que cito, es lo más... el párrafo más largo que citaré, pero que me parece muy, muy importante. La práctica diplomática que exige la no intervención fue obstinada justamente por el gran despliegue del intervencionismo de las potencias para decidir la guerra civil de México, de la insistente presencia de las maniobras estadounidenses para imponerle una solución incluso al grado de la ocupación militar. La obcecación en la exigencia de la igualdad jurídica de los países surge del trato altanero y avasallador de los gobiernos de las potencias en defensa de los ciudadanos para que estos recibieran tratos privilegiados en los países de la periferia, bajo la amenaza de la intervención incluso militar. La demanda de que la diplomacia sirviera a los intereses más altos de la humanidad surge de que la misma servía siempre a las necesidades de las potencias para salvaguardar sus intereses y los de sus inversionistas en cualquier lugar del mundo como un hecho indiscutible. Es decir, aquí hay una contraposición de intereses de las potencias extranjeras frente al interés nacional, y ahí se explica la razón de ser de estos enunciados que hace el presidente Carranza en su doctrina en el informe de 1918. Como pueden ver, este párrafo expresa claramente los problemas a los que se enfrentaba México y la solución que la doctrina Carranza aportaba. Ese es el gran mérito justamente de la doctrina Carranza. Permítanme, y ya con esto concluyo, un comentario final. Estudiar el legado del presidente Carranza lleva a hablar de constitucionalismo. A este respecto, el libro dedica un apartado entero en la obra extraordinaria de la doctora Gaitán. A la luz de la tendencia mundial, tras concluir la Segunda Guerra Mundial, del llamado neoconstitucionalismo, que ha estado en boga desde la Segunda Guerra Mundial para acá, es decir, y que el neoconstitucionalismo lo que aboga es la positivización en las constituciones de los derechos humanos, resulta pertinente destacar y redimensionar la visión de los constitucionalistas mexicanos para integrar las garantías individuales que en la actualidad, conforme a la última reforma de la Constitución, el capítulo primero se llama de los derechos humanos y sus garantías,
señalaba yo, para integrar por parte de los constitucionalistas del 17 las garantías individuales en un texto constitucional que sin duda esto hizo que se adelantaran a su tiempo. Así que también este es otro mérito del liderazgo con visión de Estado que tuvo como jefe de la Revolución Constitucionalista justamente Venustiano Carranza. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Morales por su participación y, señoras y señores, la autora de esta obra, la doctora Rosa Isabel Gaitán. Oigan, pues realmente muy contenta de escuchar lo que escucho. En realidad fue mucho tiempo de trabajo, arduo, ¿no? Y en las horas oscuras de la revisión documental, uno puede, pocas veces lo hice, pero sí llegó a sucederme, que me preguntaba, ¿sí? ¿Voy por aquí? O sea, ¿le sigo? Las discusiones con los colegas, en la familia, ¿no? Ponerme realmente a revisar cada línea, cada párrafo, una y otra vez, pues veo con gran júbilo que fue un trabajo bien invertido, ¿no? En efecto, es resultado el libro, que es lo que preguntaba aquí el maestro Aguilar, es resultado de muchos años de docencia, de varios años de investigación ya con una claridad respecto a qué quería trabajar, y es que justamente en este tiempo de los últimos años del siglo XX, con los cambios que había en la política exterior y con un poco, o con el gran desdibujamiento que yo veía que había en ella, quería realmente como sistematizar por qué la política exterior hasta los años 70, 80 tal vez, no, seguramente 80 también, tuvo el éxito que tuvo, el prestigio que tuvo en nuestro país, ¿no? Entonces, pues dije, voy a entrarle a revisar la política exterior que México hereda de la revolución. Y eso me llevaba a revisar estos años del constitucionalismo en los que Carranza fue primer jefe de la revolución y luego presidente constitucional, después de haber echado a andar un Congreso Constituyente y haber adoptado la Constitución. Fue una aventura muy, muy grata para mí en términos intelectuales, en términos académicos, y como lo decía también en algún momento, fue muy importante ir viendo cómo se acercaba el centenario de la doctrina, ¿no? Y decía yo, justamente voy a terminar la investigación en este momento, ¿no? En el centenario de la doctrina, y ahí quiero patentar mi agradecimiento al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones por haber tenido por haber aceptado publicar el libro justamente dentro de las conmemoraciones del centenario de la doctrina, ¿no? Creo que desde las relaciones internacionales y desde la política exterior nos hace falta trabajar mucho la obra de los propios mexicanos que han dado contenido al quehacer internacional de nuestro país, ¿no? Digo, yo creo que una piedra de toque sin duda es el trabajo que hace el presidente Carranza, o el primer jefe en un momento, y de ahí yo creo que podemos entender el siglo XX mexicano en política exterior y en muchas otras cosas, ¿no? Realmente me congratula escuchar las palabras del doctor Barrón, cuyo trabajo yo admiro mucho, respeto mucho.
Lo leí, lo conocí antes de conocerlo realmente, ¿no? En persona. Muy congratulada porque esté usted aquí. Y por otro lado, también quiero agradecer la presencia del embajador Morales, porque creo que son justamente estas dos visiones las que nos dan una visión completa de lo que yo pretendía aportar con mi investigación, ¿no? La parte del rigor académico por un lado, y por otro lado esta visión de las necesidades que México tiene hoy frente a los retos actuales que tiene el sistema internacional, ¿no? Y creo que es muy importante en este sentido rescatar nuestra historia, ¿no? Y lo que han hecho los mexicanos que han trabajado en cada una de las áreas del quehacer público. Yo creo que no podemos empezar de cero, no podemos tampoco abandonar impunemente aquello que ha sido, como lo puse en el título del libro, que es nuestro legado, ¿no? Tanto histórico como doctrinario, como ideológico. Y la otra cosa que quisiera resaltar es que en esta lectura que el embajador nos ha hecho favor de presentar, queda muy clara, según yo, esta idea de que la visión que tiene Carranza y su equipo para sistematizar esto que se va a llamar doctrina Carranza, ¿no? Que ya se hablaba, comentaba con el doctor hace un rato, que ya se hablaba, se le nombraba por el ministro de Gobernación, secretario de Gobernación de Carranza, el licenciado Jesús Acuña, como doctrina Carranza, va a plantearse ya con claridad en este informe al Congreso de 1918. Va como a olvidarse, aunque en la práctica se mantiene, ¿no? Va un poco a desdibujarse hasta los años 30, por eso ese vacío, ¿no? Es lógico, todo lo que era carrancista, Carranza fue asesinado, sepultado, ¿no? Entonces, las nuevas administraciones sí se quedan con este legado, ¿no? En materia de política exterior, pero va a ser hasta los años 30 cuando, a solicitud de un congresista, el secretario de Relaciones Exteriores, a través de su secretario particular, le pide a Favela que explique, por favor, cuáles son los aportes doctrinarios en materia de política exterior de México al mundo y en qué consisten, ¿no? Y entonces Favela retoma de este informe del 18 la doctrina Carranza, ¿no? Y ya se empieza a hablar nuevamente de la doctrina Carranza, y es en el cardenismo, con el trabajo internacional de Favela, que vuelve a tomar como presencia y forma. Pero, en efecto, es una directriz que sí se mantiene durante todo el siglo XX. En los años 80 yo dije, bueno, tenemos que ver que no podemos simplemente decir los principios de política exterior son obsoletos, ya México y el mundo han cambiado. Yo creo, y eso lo que planteo en el texto, que México y el mundo han cambiado mucho, pero si revisamos los autores que hablan sobre el cambio, vamos a ver que este tema de que el mundo se mueve vertiginosamente y no lo podemos entender, no es nada nuevo, ¿no? Hay cambios, en efecto, muy importantes, y hay que ver cómo podemos, retomando nuestra historia y retomando nuestros legados, enfrentar los retos actuales, ¿no? Justamente creo que los principios de política exterior no son una camisa de fuerza, nunca lo han sido, ¿no? Nunca ha habido un apego
terrorífico, un apego inamovible de los principios. Son valores universales, ¿no?, a los que difícilmente alguien puede oponerse, decir que no, pero sí es cierto que tenemos que ver cómo hacer lo que hizo la diplomacia mexicana, que supo aprovechar justamente el contexto internacional cambiante, amenazante, para sacar adelante un proyecto, digamos, nacional, ¿no? Un proyecto que velara por el proyecto de la revolución, ¿no?, que era justamente velar por la gente, velar por que hubiera el respeto a las garantías individuales que están en el centro del movimiento revolucionario. Yo entré a este tema tratando de responder estas preguntas, ¿no? ¿Dónde estamos a fin de siglo? ¿Dónde estamos en los primeros lustros del siglo XXI? ¿Y hacia dónde podemos ir? Y yo creo que los retos de la política exterior, para la política exterior mexicana y para la diplomacia mexicana, están ahí. Ojalá, ¿no?, yo creo que contamos con eso, los ciudadanos, que tengamos la visión que tuvieron los que ejecutaron la política exterior en la primera mitad, casi toda la segunda mitad del siglo XX, para impulsar la propuesta mexicana de una política internacional, de unas relaciones internacionales en las que los intereses de la humanidad prevalezcan sobre los intereses particulares, como plantea la doctrina Carranza, ¿no?, donde los problemas y los conflictos se resuelvan de manera pacífica, donde haya no solo igualdad jurídica de los estados, sino también igualdad jurídica de los estados. Y bueno, creo que es una tarea para nuestra diplomacia y para nuestros diplomáticos que va a exigir, porque está exigiendo ya mucho, ¿no? Y mi deseo es que estos pensadores, y no solo pensadores, porque esto de los principios de política exterior no se inventaron en el escritorio, ¿no? Se hicieron en las guerras contra las intervenciones en el siglo XIX, en la lucha armada del 10-17, que fue tremenda para nuestro país, y con la visión de estadistas como Carranza y como los hombres en los que él se apoyó para delinear esta política internacional y para hacer la Constitución de 1917. Entonces creo que es todo lo que tengo que decir. Agradecer nuevamente su presencia aquí, a los colegas que están en la mesa, al Instituto Nacional de Estudios Históricos, a la UNAM y a mi familia que me acompaña, ¿no?, y a los amigos que están aquí, a los colegas. Muchísimas gracias. Es una obra como la doctrina Carranza, que lleva mi nombre, ¿no?, pero que está hecha realmente de manera colectiva, aunque la responsabilidad sea mía. Agradezco a Venustiano Carranza Peniche que nos acompañe esta vez. Muchísimas gracias. Pues bueno, casi concluimos con la presentación de la doctrina Carranza. Yo me quedo con dos ideas de los presentadores: la forma, la minuciosidad con la que la obra se inserta en el contexto global que expuso el doctor Morales, y algo que me impactó por la lectura del doctor Barrón, que nos dice, que habla sobre la estructura, es decir, no se asusten, no es un libro solo para académicos, es un libro tan bien escrito por la doctora Gaitán que puede ser perfectamente asequible para todos. Luego pensamos que puede ser aburrido, pero no, eso tiene que ver, y por eso lo celebro seguramente, con la vena literaria de la doctora Gaitán. Muchas gracias por habernos acompañado. Yo les entrego un reconocimiento a nuestros participantes,
de parte del doctor Pedro Salmerón Sanquines, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, dependiente de la Secretaría de Cultura, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos.